Ayer por la noche, cuando parecía que las aguas bajaban tranquilas en el mundo del corazón, Antonio David Flores encendió la cámara, se ajustó el micrófono y con la tranquilidad del que sabe que tiene la razón legal en la mano, pulsó el botón rojo que ha hecho saltar por los aires la poca paz que quedaba en Mediaset. Lo que vamos a analizar hoy no es una simple reacción de un youtuber enfadado. Lo que ocurrió ayer en ese directo es un ajuste de cuentas histórico. Es la respuesta, fría y documentada, de un padre que ha visto cómo durante 3 años se ha intentado destruir civil y socialmente a su hija, Rocío Flores, utilizando para ello toda la maquinaria de una cadena de televisión y muy especialmente la figura de un presentador que se creyó por encima del bien y del mal, Jorge Javier Vázquez. Pero para entender la magnitud del misil que Antonio David ha lanzado contra el dueño del cortijo, primero tenemos que poner sobre la mesa el dato que lo cambia todo, el dato que justifica este estallido y que ha dejado mudos a los que antes gritaban. Óscar Cornejo y Adrián Madrid, los dueños de la fábrica de la tele, los arquitectos de la docuserie, los hombres que parecían intocables en los despachos, han sido condenados. Y no hablamos de una multa pequeña, hablamos de una sentencia demoledora. 2 años de cárcel, inhabilitación y una indemnización de 200.000 euros para Rocío Flores por haber revelado, comercializado y explotado una sentencia de un menor de edad que, por ley, debía permanecer en el más absoluto secreto. Este es el contexto. Esta es la gasolina que ha prendido la mecha de Antonio David. Porque durante años hemos escuchado a Jorge Javier Vázquez, desde su púlpito de Sálvame, llenarse la boca hablando de moralidad, de feminismo y de justicia. Le hemos visto mirar a cámara con esa soberbia característica, pontificando sobre lo que estaba bien y lo que estaba mal, señalando con el dedo a Rocío Flores, llamándola pegamadres y justificando que se sacara a la luz un episodio oscuro de su adolescencia para destruirla. Jorge Javier se erigió en el fiscal moral de España, pero ayer, con la sentencia en la mano, Antonio David le ha recordado quién es el verdadero delincuente en esta historia. Y no es la niña, son los que vendieron su intimidad. Antonio David, en un tono que mezclaba la satisfacción del triunfo judicial con la rabia contenida de años de silencio, obligado, se dirigió directamente a Jorge Javier. Sin intermediarios, le llamó Jorgeja, ese apodo que tanto le molesta porque le baja del pedestal, y le dijo algo que retumbó en los oídos de todos los que estábamos viendo el directo. El ridículo lo estabas haciendo tú. ¿Y qué razón tiene? Porque ahora, con los papeles del juzgado encima de la mesa, se demuestra que toda esa campaña de desprestigio, toda esa violencia mediática que Jorge Javier abanderaba contra una chica joven, no solo era inmoral, era ilegal, era un delito. Y aquellos a los que Jorge Javier defendía y aplaudía, sus jefes, ahora son criminales, condenados por la justicia española. El youtuber malagueño no se quedó ahí, fue a la hemeroteca, fue al detalle. Recordó uno de los momentos más vergonzosos de la televisión reciente, un momento que retrata perfectamente el modus operandi de Jorge Javier Vázquez. Se refirió a aquella tarde en la que Kiko Matamoros, intentando poner un poco de cordura en medio de la histeria colectiva, citó al juez Calatayud. Para los que no lo sepan, Emilio Calatayud es la máxima autoridad en España en derecho de menores. Un juez que lleva toda la vida defendiendo que un menor que comete un error tiene derecho a reinserción, tiene derecho al olvido y tiene derecho a que sus antecedentes se borren para no estigmatizar su vida adulta. Kiko Matamoros intentó explicar esto. Intentó explicar que sacar la sentencia de Rocío Flores, ocurrida cuando era una niña, era una barbaridad legal. ¿Y qué hizo Jorge Javier Vázquez? ¿Debatió con argumentos? ¿Usó la lógica? No. Hizo lo que hacen los dictadores mediáticos: ridiculizar. Atacó al juez Calatayud, intentó desprestigiar a un magistrado con décadas de carrera solo porque sus argumentos no encajaban en el guión que la fábrica de la tele había escrito para destruir a la familia Flores. Antonio David ayer se lo recordó con una crudeza brutal. ¿Quién te crees que eres para enmendarle la plana a un juez? ¿Quién te crees que eres para decir que la ley del menor
no vale cuando se trata de mi hija. Ahí está la clave del discurso de Antonio David. La doble vara de medir, la hipocresía nauseabunda de un presentador que pedía protección para unos mientras ejecutaba públicamente a otros. Jorge Javier se pasó meses diciendo que Rocío Flores no tenía derecho a la piedad, que era un monstruo, basándose en esa sentencia filtrada ilegalmente. Antonio David ayer le puso el espejo delante de la cara. Tú, Jorge, eras el altavoz de un delito. Tú eras el que jaleaba una filtración que ahora un juez ha dicho que es criminal. Es la caída del mito. Es ver cómo el gigante se hace pequeño ante la verdad judicial. Pero hay más. Antonio David tocó un tema que es tabú, un tema que nadie se atreve a mencionar en los pasillos de Mediaset por miedo a las represalias. El origen de la filtración. Durante mucho tiempo se intentó vender la moto de que había sido el propio Antonio David quien había filtrado esa sentencia para ir de víctima, o que habían sido fuentes oscuras. Jorge Javier insinuaba, con esa sonrisita cínica, que la niña no era tan buena. Pero la sentencia de ayer aclara muchas cosas. El juez dice, negro sobre blanco, que fue Rocío Carrasco quien aportó la documentación a la productora. Y la productora, sabiendo que era material prohibido, material radioactivo legalmente, decidió usarlo para hacer caja. Aquí es donde Antonio David se crece. Aquí es donde su discurso se convierte en un alegato contra la manipulación. Acusasteis al padre, señalasteis a la niña, y resulta que la que traficaba con los papeles de su propia hija era la madre, amparada por vuestra productora. Es durísimo, es de una violencia emocional incalculable. Imaginad a Rocío Flores, en su casa, escuchando cómo su madre entrega a unos productores de televisión los peores momentos de su vida para que los emitan en prime time, y cómo un presentador estrella como Jorge Javier aplaude esa barbaridad y la llama acto de valentía. No fue valentía, fue una ejecución sumaria por dinero. Y ahora la justicia ha puesto precio a esa ejecución. 200.000 euros y antecedentes penales para los ejecutores. El directo de Antonio David fue una catarsis. Fue ver a un hombre que ha sido llamado maltratador sin sentencia, manipulador y ser impío durante horas y horas de televisión. Levantarse y decir, mirad, mirad los papeles, mirad las condenas, ¿quiénes son los malos ahora? Y en el centro de esa diana, Jorge Javier Vázquez. Porque Jorge no fue un simple presentador que leía un guión. Jorge se implicó. Jorge disfrutó. Jorge hizo campaña política y social utilizando el dolor de esa familia. Se creyó impune. Se creyó que su poder mediático estaba por encima del Código Penal. Y ayer, Antonio David le recordó que en España, por suerte, los jueces no ven sálvame. Los jueces aplican la ley. Y fijaos en la inteligencia de Antonio David al rescatar la figura de Kiko Matamoros. Kiko fue de los pocos, poquísimos, que se atrevió a llevar la contraria al pensamiento único en aquel plató. Kiko intentó explicar que la ley del menor es sagrada. ¿Y qué recibió? Insultos, desprecios. Jorge Javier le trataba como a un ignorante, como a un negacionista. Antonio David ayer reivindicó a Kiko y a través de él reivindicó el sentido común. Jorge, tú te reías de Kiko, te reías del juez Calatayud, te reías de la ley. ¿Te ríes ahora? ¿Te ríes ahora que tus jefes están condenados a cárcel? Esa es la pregunta que flota en el aire. ¿Dónde está ahora la risa de Jorge Javier? ¿Dónde está esa prepotencia? El silencio actual de Jorge Javier es atronador. Él, que siempre tiene una respuesta ingeniosa, que siempre tiene un bloc para atacar, ahora calla. Y calla porque no tiene defensa. Porque la sentencia de Rocío Flores no es opinable. No es un testimonio. Es una verdad judicial. Han cometido un delito contra una joven a la que intentaron destruir psicológicamente para convertir a su madre en una mártir nacional. Y Antonio David, como padre, ayer cobró esa factura moral. No habló de dinero, aunque la indemnización es jugosa. Habló de honor. Habló de proteger a su camada. Habló de cómo un presentador endiosado intentó pisotear a una chica de 20 años y ha acabado pisando una mina antipersona legal. Hay un detalle en el discurso de Antonio David que quiero destacar porque explica la perversión del sistema. Él cuenta cómo Jorge Javier utilizaba falacias, cómo desviaba la atención,
Cuando no podía rebatir el argumento legal de que los antecedentes de los menores se borran, atacaba a la persona, atacaba al juez. Es que ese juez es polémico, decía Jorge. Eso es manipulación de manual. Antonio David lo desmontó ayer con una claridad meridiana. No tienes argumentos, Jorgeja. Solo tienes odio. Solo tienes la necesidad de imponer tu verdad, aunque para ello tengas que llevarte por delante el Estado de Derecho. Es la descripción perfecta de lo que vivimos durante la docuserie, un estado de excepción televisivo donde las leyes no importaban, solo importaba el relato de La Fábrica. Y no podemos olvidar el papel de Vanitatis en todo esto, el medio que publicó la sentencia inicialmente. Antonio David lanzó ayer una insinuación que, de confirmarse, sería el remate final. Si la sentencia solo la tenían dos partes, madre e hija, y la hija no la filtró, ¿quién se la dio a Vanitatis? La lógica, como bien dice Antonio David, es aplastante, y si se demuestra que fue la madre quien inició la filtración para preparar el terreno al documental, estaríamos ante una premeditación escalofriante. Estaríamos ante una madre que prepara el linchamiento público de su hija con meses de antelación, cocinando las pruebas con la prensa afín. Y Jorge Javier, sabiendo esto o intuyéndolo, se prestó a ser el verdugo ejecutor. La figura de Rocío Flores sale de este directo agigantada. Antonio David la dibuja no como una víctima pasiva, sino como una mujer que ha sabido esperar, que ha aguantado en silencio los insultos más viles, gorda, tocino, pegamadres, y que ha confiado en la justicia. Y la justicia ha llegado. Tarde, pero ha llegado. La condena a los dueños de la productora es su victoria personal. Es la prueba de que ella tenía razón. No se podía sacar eso. No se podía usar su pasado. Y Jorge Javier, que se burló de sus lágrimas, que se burló de su dolor, ahora queda retratado como el cómplice necesario de un delito. Un cómplice que, por ahora, se ha librado del banquillo, pero no del juicio público. Antonio David lo sabe, sabe que Jorge Javier está en horas bajas, sabe que su nuevo programa no termina de arrancar, que la audiencia le ha dado la espalda en gran medida, y golpea ahí, golpea en la debilidad. Vete, Jorge, vete ya, deja de hacer el ridículo. Es una frase lapidaria, es el consejo de un enemigo que te ve caído. Antonio David ya no le habla como una víctima del sistema, le habla de tú a tú, incluso con cierta superioridad moral. Yo he ganado, tú has perdido. Tu modelo de televisión ha sido condenado por un juez. Ese es el mensaje subyacente. El fin de una era de terror mediático donde Jorge Javier era el rey Sol y Antonio David el desterrado. Ahora las tornas han cambiado. El desterrado tiene una sentencia a su favor y el rey Sol ve cómo sus generales, Óscar y Adrián, caen en el 17 campo de batalla. Este primer bloque nos deja una imagen clara. La guerra ha terminado y hay vencedores y vencidos. Pero lo que Antonio David insinúa, lo que deja caer entre líneas, es que esto es solo el principio, que la condena a la productora es la punta del iceberg, que hay más demandas en curso y que Jorge Javier Vázquez, aunque intente silbar y mirar para otro lado, está en el punto de mira, porque la responsabilidad editorial de lo que se dice en un programa también recae en quien lo presenta y lo dirige en directo. Si Jorge Javier permitió, alentó y aplaudió la comisión de un delito en su programa, ¿no debería tener también una responsabilidad? Esa es la pregunta que Antonio David deja flotando en el aire, como una espada de Damocles sobre la cabeza del presentador de Badalona. Esa es la pregunta que Antonio David deja flotando en el aire, como una espada de Damocles sobre la cabeza del presentador de Badalona. Pero Jorge Javier comete un error de cálculo garrafal si piensa que esto se soluciona simplemente pagando una multa y mirando hacia otro lado, creyendo que su silla sigue blindada por los viejos pactos de pasillo. Se equivoca porque el escenario ha cambiado radicalmente y lo que antes se tapaba con dinero, ahora se castiga con despidos, y porque la sentencia de Rocío Flores no es un hecho aislado, es la primera ficha de dominó de un desastre financiero que ya está provocando temblores en los despachos de la zona noble de Fuencarral, la fábrica de la tele, que está bajo la lupa, que tiene las cuentas auditadas al milímetro y que mira con terror cómo se le acumulan las condenas judiciales por mala praxis periodística.
Antonio David lo sabe, conoce las cifras y por eso su ataque de ayer iba cargado de una ironía financiera letal. Cuando le dice a Jorge Javier, se os ha acabado el chollo, no está usando una metáfora, está describiendo una realidad contable. La sentencia de Rocío Flores ha creado un precedente jurídico terrorífico para la cadena. Ha establecido que la libertad de información no cubre la revelación de secretos de menores, ni siquiera con el paso del tiempo. Y eso significa que todas las horas de televisión, todos los programas especiales, todas las tertulias donde se desmenuzó aquella sentencia ilegal, son susceptibles de ser demandadas. Estamos hablando de un agujero económico potencial de millones de euros. Imaginad la cara de los directivos italianos, los que mandan de verdad, los que no salen en pantalla pero firman los cheques, al leer la sentencia. Han visto que su producto estrella, ese modelo de televisión basado en triturar carne humana que Jorge Javier defendía con tanto ahínco, es en realidad una máquina de generar deuda judicial. Cada vez que Jorge abría la boca para atacar a la niña, estaba costándole dinero a la empresa. Y en el mundo empresarial puedes perdonar un error, puedes perdonar una baja audiencia, pero no perdonas que te toque en el bolsillo de esta manera tan irresponsable. Antonio David ha olido ese miedo a la quiebra técnica y ha ido directo a la yugular. Habéis hecho negocio con el dolor, pero ahora os toca devolverlo con intereses. Y en medio de este pánico financiero, hay un factor que Antonio David deslizó en su directo y que es clave para entender por qué Jorge Javier está tan callado, tan pequeño en su asiento. La Operación Deluxe. Esa macrocausa que investiga una supuesta trama de espionaje ilegal a famosos impulsada desde la dirección del programa. La condena de Rocío Flores es solo el aperitivo. El plato fuerte viene ahora. Si un juez ya ha dicho que son capaces de usar una sentencia de menores ilegal para hacer un programa, ¿qué dirá cuando analice las nóminas, los correos y las pruebas de cómo conseguían información confidencial de policías y ficheros privados? La credibilidad de la productora está herida de muerte y Jorge Javier, que siempre presumió de trabajar con los mejores, de tener el mejor equipo de investigación, ahora se ve al frente de un barco pirata que está siendo abordado por la Armada de la Justicia. Fijaos en la estrategia de Antonio David. No se limita a celebrar su victoria, la utiliza para sembrar la discordia interna, lanza mensajes a los anunciantes, a esa marea azul que organizó el boicot publicitario más salvaje de la historia de la televisión española. Les dice: teníais razón, no eran periodistas, eran delincuentes condenados. Y eso reactiva el boicot. Eso hace que las marcas, que son miedosas por naturaleza, vean la sentencia y digan: yo no quiero que mi anuncio de leche o de coches salga en un programa condenado por vulnerar derechos de menores. El daño reputacional es incalculable. Jorge Javier Vázquez, que antes era un prescriptor de oro, el hombre que todo lo que tocaba lo convertía en ventas, se ha convertido en un activo tóxico, una marca peligrosa. Y él lo sabe. Sabe que cuando los anunciantes se van, los presentadores, por muy estrellas que sean, se apagan. Antonio David también puso el foco en algo que ha pasado desapercibido para el gran público, pero que es vital: el cambio de ciclo en Mediaset. La salida de Paolo Basile, el gran protector, el padrino que permitía todo todo vale, ha dejado a Jorge Javier y a la fábrica de la tele a la intemperie. Los nuevos dueños, Borja Prado y compañía, quieren una televisión blanca, familiar, respetuosa, quieren limpiar la imagen. Y de repente les cae esta sentencia, una sentencia que dice que sus socios son unos delincuentes. Es la excusa perfecta, el argumento legal definitivo que necesitaban los nuevos directivos para hacer limpieza general. Antonio David lo insinuó con malicia: Jorge, a lo mejor esto es lo que estaban esperando para darte la patada definitiva. Y qué dolorosa es esa posibilidad, que el final de Jorge Javier no sea por baja audiencia, sino por haber sido cómplice de una ilegalidad manifiesta contra una niña. El youtuber malagueño no da puntada sin hilo. Al mencionar la cifra, los 200.000 euros, hizo hincapié en que eso es solo para Rocío. Pero, ¿y el resto? ¿Y Olga Moreno? ¿Y él mismo? Hay una cola de demandas esperando en la puerta de los juzgados, de lo penal y de lo civil.
Antonio David dibujó un escenario de asedio judicial, un escenario donde los beneficios de la docuserie se van a ir, euro a euro, en pagar indemnizaciones. ¿De qué sirvió entonces todo aquel aquelarre? ¿De qué sirvió destrozar a una familia si al final el dinero cambia de manos por orden de un juez? Es la victoria pírrica de la fábrica de la tele. Ganaron audiencia un mes, pero han perdido el patrimonio de una década. Y esa sensación de ruina inminente es la que se respira en cada pausa publicitaria, en cada mirada esquiva de los colaboradores que ven cómo el barco se hunde y buscan botes salvavidas. Y hay un detalle personal, casi psicológico, en el ataque de Antonio David que destroza la moral de Jorge Javier. Le recuerda su soledad. Le recuerda que, mientras Antonio David tiene a su familia unida, a sus hijos con él, a su marea apoyándole incondicionalmente, Jorge Javier se ha quedado solo en su torre de marfil. Sus amigos productores están condenados. Sus apoyos políticos le han dado la espalda al ver la sentencia. Su público se ha dividido. Antonio David le pinta como un rey desnudo, un hombre que vendió su alma al diablo de la audiencia y que ahora, cuando el diablo viene a cobrar, no tiene con qué pagar. Te has quedado solo, Jorge, solo con tu odio y con tus sentencias. Es una imagen desoladora, la imagen de un triunfador que acaba sus días rodeado de demandas y silencio. Pero esto va más allá de Jorge y Antonio David. Esto es un aviso a todo el ecosistema de la prensa rosa. La sentencia de Rocío Flores marca un antes y un después, en lo que se puede y no se puede contar. Se acabó la impunidad, se acabó el sacar trapos sucios de menores protegidos por la ley. Antonio David se ha convertido paradójicamente en el abanderado de la regeneración ética de la televisión. Él, al que llamaron de todo, es el que ha traído la ley a la selva, y lo ha hecho con paciencia, sin gritar, esperando a que los jueces hablaran. Esa paciencia es la que más nerviosos pone a sus enemigos, porque saben que Antonio David no se cansa, que tiene guardadas más cartas, que la sentencia de la productora es solo el primer golpe de una combinación que busca el caos técnico de todo el universo. Sálvame. Y fijaos en la reacción de Rocío Flores. Antonio David contó cómo vivió ella la noticia. No hubo champán, no hubo fiesta, hubo alivio, hubo lágrimas de desahogo, porque nadie sabe lo que esa chica ha sufrido. Nadie sabe lo que es ir por la calle y que te miren como si fueras un monstruo porque un señor en la tele ha dicho que lo eres. Esa condena social, ese estigma, no se paga con 200.000 euros. El daño es irreparable. Y Antonio David lo dejó claro. El dinero nos da igual. Lo que queríamos era que un juez dijera que sois unos criminales. Y lo ha dicho. Esa etiqueta, la de condenados, va a acompañar a los dueños de la productora para siempre. Ya no son los genios de la tele, son los condenados por vulnerar derechos fundamentales. Y Jorge Javier es su profeta caído. La narrativa que Antonio David construyó ayer en su directo es la de la justicia divina y humana. La justicia divina del karma, que pone a cada uno en su sitio, y la justicia humana de los tribunales, que tarda pero llega. Y en ese relato, Jorge Javier es el villano perfecto que recibe su merecido al final de la película. Un villano que se creía más listo que nadie, que se burlaba de las notificaciones judiciales en directo, que rompía demandas ante las cámaras con chulería. ¿Dónde está esa chulería ahora? ¿Por qué no rompe esta sentencia en directo? Porque sabe que esta sentencia no es un papel mojado, es una orden ejecutiva que le señala como colaborador necesario de una infamia. Y cuidado, porque Antonio David abrió una puerta muy peligrosa para el futuro inmediato de la cadena. Insinuó que hay más gente implicada, que la filtración de la sentencia no fue cosa de dos, que hubo una cadena de mando, una aprobación tácita desde las más altas instancias. ¿Quién dio la orden, Jorge?, preguntaba. ¿Quién firmó el presupuesto para comprar esa información ilegal? Si las investigaciones siguen su curso, si se tira del hilo de esta condena, podríamos ver desfilar por los juzgados a nombres que nunca salen en la prensa, pero que tienen despachos muy grandes y moquetas muy caras. El miedo a que Antonio David sepa más de lo que cuenta, a que tenga pruebas de esa cadena de mando, es lo que tiene a todo Mediaset conteniendo la respiración. El jaque mate de Antonio David no es solo legal, es mediático. Ha conseguido darle la vuelta al relato.
Ahora la víctima es la que tiene la sentencia a favor y los verdugos son los que tienen que pagar. Ha conseguido que la audiencia vea a Jorge Javier no como un presentador divertido, sino como un peligro público. Y eso, para alguien que vive de su imagen, es la muerte civil. Antonio David ha demostrado que se puede ganar al sistema desde fuera del sistema. Con un canal de YouTube, con un micrófono barato y con la verdad jurídica en la mano, ha puesto de rodillas a un gigante que factura millones. Es la historia de David contra Goliat, pero esta vez David tiene los mejores abogados. Y lo que se nos viene encima en las próximas semanas va a ser digno de estudio, porque ahora que la veda se ha abierto, ahora que se ha demostrado que se les puede ganar, van a salir más valientes. Gente que callaba por miedo, gente que fue triturada por la maquinaria y que no se atrevió a demandar, ahora va a ver la luz. Se espera una avalancha de reclamaciones, se espera que el modelo Sálvame muera definitivamente ahogado en sentencias condenatorias. Jorge Javier Vázquez pasará a la historia no como el rey del cortijo, sino como el hombre que, borracho de poder, no supo ver que estaba cavando su propia tumba y la de su programa al atacar a la persona equivocada, a una niña que tenía la ley de su parte. Porque la justicia tiene una lógica implacable, una mecánica de dominó que, una vez que empieza a caer, no se detiene ante apellidos famosos ni ante lágrimas televisadas. Si el juez ha dictaminado que la fábrica de la tele ha cometido un delito de revelación de secretos por difundir esa sentencia, la pregunta jurídica que se abre ahora es terrorífica para Rocío Carrasco. ¿Quién sacó ese papel del cajón? ¿Quién rompió el lacre de la privacidad de una menor para entregárselo a unos productores ávidos de contenido? La respuesta no admite dudas, porque solo existían 3 copias de ese documento en el mundo: la del juzgado, la del padre y la de la madre. Y si el padre no fue y el juzgado no fue, todas las miradas, todos los focos y toda la responsabilidad penal apuntan a la heredera universal. Antonio David lo dejó caer ayer con la precisión de un francotirador. La productora es el arma, pero Rocío Carrasco es la mano que cargó la bala. Y en el Código Penal español, el cooperador necesario, el que facilita el instrumento del delito, tiene tanta o más responsabilidad que el que lo ejecuta. Estamos hablando de un escenario judicial inédito y gravísimo. Podríamos estar ante la imputación de una madre por un delito de revelación de secretos agravado por parentesco contra su propia hija. Imaginad la magnitud de la tragedia. Una madre que, presuntamente, rebusca en los archivos más dolorosos de su familia, saca un documento que sabe que destruye la imagen pública de su hija para siempre y se lo entrega a una empresa para que lo monetice en horario de máxima audiencia. No existe precedente en la crónica negra de este país de una traición biológica de este calibre. Antonio David, que ha sido acusado de todo, ayer se sentía legitimado para señalar esta monstruosidad moral. Porque él, con sus errores, nunca cruzó la línea de vender los antecedentes penales de sus hijos. Ella sí, y lo hizo, supuestamente, bajo la premisa de contar su verdad, cuando en realidad lo que estaba haciendo era una ejecución sumaria de la reputación de una niña de 15 años que no podía defenderse. La estrategia de la defensa de Rocío Carrasco siempre ha sido escudarse en que ella es la víctima, en que tenía que explicar por qué no tenía relación con su hija. Pero la sentencia de ayer dinamita esa excusa. El juez ha dicho que no todo vale, que el fin, limpiar tu imagen, no justifica los medios. Cometer un delito contra la intimidad de tu hija. Y ahora Rocío se encuentra en un callejón sin salida. Si la productora ha caído, ella es la siguiente ficha, y lo peor para ella es que ha perdido el escudo protector. Antes la cadena la protegía, la blindaba, porque era su gallina de los huevos de oro. Pero ahora que la gallina ha traído una condena millonaria y desprestigio, ¿quién va a poner la mano en el fuego por ella? ¿Quién va a pagar sus abogados? Se ha quedado sola en la intemperie judicial, expuesta a una querella criminal que, si Rocío Flores decide interponer, podría llevar a su madre al banquillo de los acusados con petición de penas de prisión. Y aquí entra en juego la figura de Fidel Albiac, el gran arquitecto de la sombra, el hombre que nunca firma nada, pero que, según Antonio David y según todos los que conocen las entrañas de esa casa, es quien diseña las estrategias.
¿Fue idea de Rocío sacar esa sentencia o fue una sugerencia de Fidel para armar el documental? Antonio David insinuó ayer que Rocío es una ejecutora, pero que la mente fría que calculó que era necesario destruir a la niña para salvar a la madre tiene nombre y apellidos. Fidel sabía, porque es abogado, o lo intenta ser, que eso era material sensible. Sabía que estaban jugando con fuego, pero la soberbia, esa sensación de impunidad que les dio tener el apoyo del gobierno y de la cadena, les hizo creer que las leyes no iban con ellos, que podían reescribir el Código Penal a su antojo. Y ahora, cuando llega la notificación del juzgado, cuando la realidad legal les golpea en la cara, se dan cuenta de que han cometido el error de sus vidas. Han sacrificado a la hija para nada, porque al final la verdad ha salido, y la verdad es que son ellos los que han vulnerado la ley. El dolor de Rocío Flores en todo este proceso es algo que Antonio David quiso resaltar, y eso es fundamental para entender por qué esta sentencia es tan importante. No se trata solo de leyes, se trata de reparación psicológica. Durante 3 años, Rocío Flores ha tenido que caminar por la calle sintiendo las miradas de la gente, sintiendo el juicio sumarísimo de una sociedad que la etiquetó de violenta, basándose en un papel que nunca debió ver la luz. Su madre, la mujer que le dio la vida, permitió que España entera la viera como un monstruo. Esa herida no cicatriza con una indemnización, esa herida es una fractura en el alma, pero la sentencia de ayer le devuelve algo que le habían robado, la condición de víctima. El juez ha dicho que ella, Rocío Flores, fue víctima de una intromisión ilegítima, que sus derechos fueron pisoteados y que quienes lo hicieron, su madre y sus socios, son los verdugos. Es un giro de guión copernicano que deja a Rocío Carrasco sin relato. Ya no puede ir de madre sufridora. Ahora es la madre que vendió a su hija. Y si analizamos el aspecto económico, la situación es aún más dramática para el bando de Valdelagua. Se ha hablado mucho de la herencia de Rocío Jurado, de los millones, del patrimonio. Pero la realidad actual es que ese patrimonio es un queso gruyere agujereado por las deudas y las demandas. Si Rocío Carrasco tiene que afrontar ahora responsabilidades civiles derivadas de esta filtración, si tiene que indemnizar a su hija, si la cadena decide repercutirle los costes de la condena, alegando que ella les aseguró que el documento era legal, estamos ante la ruina absoluta. Antonio David lo sabe. Sabe que el dinero fue el motor de la docuserie y que la falta de dinero será la tumba de Fidel y Rocío. Han estirado tanto la cuerda, han querido ganar tanto a costa de destruir tanto, que al final se han quedado sin nada, sin credibilidad, sin familia y muy pronto sin liquidez. La figura del juez Calatayud, que mencionábamos antes, cobra ahora una dimensión profética. Él advirtió de lo que pasaría. Dijo que sacar los trapos sucios de menores era pornografía social. Y tenía razón. La sociedad española ha asistido a un espectáculo pornográfico donde una madre desnudaba las miserias de su hija adolescente para justificar su abandono. Antonio David ayer recogió ese guante y lo lanzó a la cara de la audiencia. ¿Os dais cuenta ahora de lo que han hecho? ¿Os dais cuenta de la barbaridad que hemos permitido? Es un llamamiento a la conciencia colectiva, porque todos, de alguna manera, fuimos cómplices al ver ese programa, al debatir sobre si la niña era mala o buena. Caímos en la trampa y Antonio David nos ha abierto los ojos con la maza de la justicia. No había debate posible, era un crimen televisado. Pero cuidado, porque la onda expansiva de esta bomba nuclear no se detiene en Rocío Flores. Hay otro damnificado, otro hijo que también ha sido utilizado, expuesto y vulnerado. David Flores, el enano, como le llama su padre. Antonio David se emocionó al hablar de él, y con razón, porque si han sido capaces de filtrar la sentencia de la hermana, ¿qué no habrán hecho con los informes médicos y psicológicos del hermano? La sentencia de ayer sienta jurisprudencia y abre la puerta para que David Flores también reclame, para que reclame por su honor, por su intimidad y por el abandono afectivo al que ha sido sometido. Si Rocío Flores ha ganado, David Flores tiene el camino asfaltado para ganar también. Y ver a un hijo con necesidades especiales demandando a su madre por vulnerar sus derechos sería la imagen final, el epílogo trágico y definitivo de la leyenda de Rocío Carrasco. Ya no quedaría nada que defender,
Ni las feministas más radicales podrían justificar un ataque a un ser tan vulnerable como David. Antonio David ha sabido jugar sus cartas con una paciencia infinita. Mientras ellos gritaban en los platós, él recopilaba pruebas en silencio. Mientras Jorge Javier se reía, él hablaba con sus abogados. Ha sido una guerra de desgaste, una guerra de trincheras donde la marea azul ha sido su ejército de infantería, manteniendo viva la llama en redes sociales, no dejando que el relato único se impusiera. Y ayer fue el día de la victoria de esa resistencia. Ayer se demostró que un padre acorralado es capaz de tumbar a un gigante si tiene la verdad de su lado. Y esa verdad es que él nunca vendió a sus hijos. Podrá haber vendido exclusivas de sus bodas, de sus cuernos, de su vida, pero los papeles de sus hijos, esos papeles sagrados que manchan para siempre, esos nunca salieron de su mano. Salieron de la mano que mecía la cuna. Y reflexionemos sobre el futuro profesional de los implicados. La fábrica de la tele está herida de muerte, en proceso de liquidación y transformación. Jorge Javier vaga como un alma en pena por una parrilla que ya no le reconoce. Pero, ¿y Rocío Carrasco? ¿Qué futuro le espera? ¿Quién la va a contratar ahora? ¿Qué marca va a querer asociarse con una mujer condenada moralmente y quizás pronto penalmente por traicionar a su hija? Se ha convertido en un cadáver mediático. Ya no sirve ni para víctima ni para verdugo. Es un juguete roto que la televisión ha exprimido hasta la última gota y que ahora, cuando empieza a oler a podrido por las sentencias, van a tirar a la basura sin miramientos. Antonio David lo vaticinó ayer. Os van a dejar tirados. Y así está siendo. El teléfono de Fidel Albiac ya no suena como antes. Las invitaciones a las galas se han perdido en el correo. El aislamiento social es el preludio del aislamiento judicial. Hay un punto de sadismo en toda esta historia que hiela la sangre. El hecho de que la filtración se produjera a través de Vanitatis, un medio digital, antes de la docuserie, demuestra la premeditación. Querían preparar el terreno. Querían que cuando la gente se sentara a ver el capítulo 0 ya tuvieran en la cabeza la idea de que la niña es una maltratadora. Fue una campaña de marketing del odio perfectamente orquestada. Y Fidel Albiac, el estratega, el hombre que susurra a los directores, está detrás de ese diseño. Antonio David no lo nombró tantas veces como a Jorge Javier, pero su sombra planeaba sobre todo el directo. Fidel es el objetivo final. Antonio David sabe que si cae Fidel, cae el muro. Y esta sentencia es el primer martillazo serio en los cimientos de ese muro, porque Fidel puede esconderse detrás de Rocío para muchas cosas, pero si hay responsabilidades penales, si hay cárcel, ahí cada uno responde de lo suyo. Y veremos si la lealtad de Fidel aguanta una petición de prisión, o si, como las ratas, abandona el barco cuando el agua le llegue al cuello. La sociedad española tiene ahora la oportunidad de hacer examen de conciencia. Nos hemos dejado manipular por una música emotiva y un traje fucsia. Hemos olvidado principios básicos del derecho y de la humanidad, como la presunción de inocencia o la protección del menor. Antonio David, con su estilo directo, a veces tosco pero siempre auténtico, nos ha puesto frente al espejo de nuestras propias miserias como espectadores. Nos ha dicho: esto es lo que habéis consumido, esto es lo que habéis aplaudido. Un delito. Y tiene razón. La sentencia no solo condena a los productores, condena a una forma de entender el entretenimiento que se basa en la destrucción del ser humano. Y atención, porque esto no acaba aquí. Antonio David anunció que tiene más ases en la manga, que hay más procedimientos abiertos. Habló de la Operación Deluxe y de cómo su nombre y el de su familia aparecen en esas listas de espiados ilegalmente. Si se confirma que la dirección de Sálvame usó policías corruptos para investigar la vida privada de Rocío Flores o de Antonio David para nutrir el documental o los debates posteriores, estaríamos ante una organización criminal operando desde una redacción de televisión. Y ahí las penas ya no son de 2 años. Ahí hablamos de palabras mayores. Hablamos de asociación ilícita, de cohecho, de revelación de secretos continuada. El horizonte penal de los enemigos de Antonio David es negro como el carbón, y él lo sabe, y lo disfruta. Ayer se le veía en la cara,
esa media sonrisa del que sabe que el tiempo, ese juez insobornable, le está dando la razón día tras día. La caída de los intocables es siempre un espectáculo digno de ver. Ver a Jorge Javier Vázquez, que se creía Dios en la tierra, reducido a un presentador que balbucea excusas y que ve cómo sus jefes son condenados, es la lección de humildad más grande que ha dado la televisión en décadas. Ver a Rocío Carrasco, que se creía Juana de Arco, retratada como una madre que vende a su hija al mejor postor, es el final de un mito fabricado con pies de barro. Y ver a Antonio David, el ser impío, el desterrado, resurgir de sus cenizas con una sentencia bajo el brazo y el apoyo de millones de personas en redes, es la prueba de que la realidad siempre supera al guión de la fábrica de la tele. El mensaje final de Antonio David fue una advertencia a navegantes para el futuro. No os tengo miedo, tengo la ley, tengo la razón y tengo el tiempo. Y con esa frase cerró el directo y cerró la boca de todos aquellos que durante años le llamaron mentiroso. Hoy, las redacciones de las revistas, los despachos de las cadenas y las casas de los colaboradores están en silencio, digiriendo la derrota, porque han perdido. Han perdido la batalla moral, han perdido la batalla legal y han perdido la batalla de la audiencia. Y el ganador, contra todo pronóstico, es ese guardia civil al que intentaron convertir en el demonio y que ha terminado siendo el único que decía la verdad sobre los papeles,